Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas tardes, Buenas compañero. noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Vamos a esperar unos 3 minutos para iniciar las clases. Jóvenes, buenas noches. Hoy día tenemos la clase que corresponde al tema número 9. Ingresamos ya a ver lo concerniente al recurso de casación. Según nuestro sílabo, vamos a desarrollar todo lo que corresponde al recurso de casación en la unidad 3 y la unidad 4. Se ha desarrollado de manera bastante amplia para ir explicando paso a paso todo lo que tiene que ver con el recurso de casación, desde el aspecto histórico, teórico, hasta ir concretando, incluso desde el aspecto etimológico, ¿no? Si nos piden una noción etimológica, por ejemplo, como ustedes saben, yo tengo algunas diferencias, por decirlo de esa manera, con la forma como se ha elaborado el sílabo. Por ejemplo, si vamos a hablar de etimología, eso debió estar en la primera clase, pero sin embargo la colocan en la segunda clase, ¿no? Y de la misma manera,
en la primera clase, primero nos piden que se dé una definición, después que hablemos del derecho comparado y por último que hablemos del origen. Cuando lo lógico es, primero hablamos del origen, luego del derecho, origen histórico, luego derecho comparado y luego lo que dice el derecho nacional. Pero bueno, incluso me llevé, en un inicio me he guiado por ese, el sílabo, sí, yo creo que es erróneo, y así está en el PPT que voy a compartir, ¿no? Entonces está elaborado de manera, diría, desde un punto de vista cronológico, histórico, está elaborado tanto el sílabo como mi PPT de manera errónea, equivocada. Pero a la hora de explicar voy a ordenar, ¿no? Primero vamos a hablar del aspecto del origen histórico de la casación, luego hablaremos de lo que se dice en el derecho comparado, algunos autores importantes sobre, sobre su opinión doctrinaria en materia de casación, y finalmente vamos a terminar con lo que dicen los autores nacionales, que es un poco más ya concretizando la idea de lo que es la casación, pero ya en un sentido más actual, más contemporáneo. Bueno, de esta manera nos vamos a adecuar pues a este sílabo porque es, o sea, este sílabo lo vamos a adecuar a lo que debe ser desde un punto de vista metodológico lo más cercano a la materia que vamos a desarrollar, ¿no? De por sí ya la casación, el recurso de casación es algo muy importante en el curso del derecho procesal laboral en general dentro de la teoría del proceso. Y obviamente, lógicamente, también es importante en el campo del derecho procesal laboral, ¿no? Vamos a pasar a compartir el PPT. Bueno, antes de ingresar pues a desarrollar propiamente nuestra materia, he revisado los resultados del primer parcial y veo pues que todos han aprobado. Entonces, van las felicitaciones de parte mía a todos ustedes. Aunque lo ideal hubiera sido que sacaran notas mucho más altas. El examen ha sido relativamente sencillo. De por sí ya la metodología del examen de hacer preguntas verdadero o falso, ya simplifica el examen. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo que hacer un examen con alternativas múltiples, ¿no? O sea, con 4 alternativas. Si le hago con 5 alternativas, seguro que me jalo por lo menos a más de la mitad del salón, ¿no? Y el propósito no es ese, ¿no? No, el propósito no es de ninguna manera desaprobar al alumno, sino evaluar que pues asimile un mínimo de conceptos y conocimientos del curso, que son básicos. Yo le digo un mínimo, ¿eh? Aún el que puede haber sacado 20, simplemente tiene un conocimiento mínimo del curso. Y la evaluación va dirigida a evaluar lo mínimo que debe saber un alumno para aprobar el curso. Pero eso no significa que ya sean expertos de ninguna manera, ni que eso les garantice el éxito de la profesión. Porque finalmente, así sacarán 20, es un mínimo del curso, y en segundo lugar, este es solo un curso de los que tienen que conocer para, digamos, poder ejercer la profesión de abogado. Por lo tanto, si bien yo los felicito por haber aprobado este primer parcial y también creo que ustedes deben sentirse contentos por haber aprobado este curso. Sin embargo, la reflexión es que de ninguna manera se confíen. O sea, no se confíen en el sentido, no crean que por sacar 20 en este curso o en algún otro curso tienen garantizado el éxito en su profesión o en su carrera de abogado. Si no les dije, a manera de anécdota, yo le digo, yo no he sido el mejor alumno de mi salón. No he sido el mejor alumno de mi salón, de verdad.
y no he sido el mejor alumno de mi salón por la misma razón que trabajaba, y cuando uno trabaja y estudia, bueno, siempre es más difícil disponer del tiempo y la tranquilidad para poder estudiar. Sin embargo, hay otros alumnos que han sido mejores que yo en el aula, alumnos que se sacaban 20 en todos los cursos. Y solamente para citar dos ejemplos nada más, para citar dos ejemplos y hacerles ver en la realidad, con un ejemplo de la vida real, que sacarse 20 en los cursos no es garantía de éxito profesional. Dos alumnos, compañeros de aula mío, que sacaban 20 en todos los cursos, uno de ellos, hasta ahorita, tiene título de abogado, está colegiado y está vendiendo dólares en la plaza de armas de Ica. Ahora, vender dólares tampoco es algo denigrante, porque ese señor tiene más plata que yo. Solo le estoy, bueno, es un buen, ¿qué le digo? Un buen comerciante, un buen empresario, ¿no? Porque no solo se dedica a vender dólares ahora, sino ya incursionó en el campo ¿cómo que le digo eso? De prestar dinero, ¿no? O sea, es un prestamista, ¿no? Es un prestamista informal. Yo en broma, cada vez que lo veo, le digo el banquero informal, ¿no? Que le hace competencia a los grandes bancos. Bueno, ese es un ejemplo de cómo cuando uno se puede sacar 20 en la universidad, pero no es garantía de éxito en la profesión que uno está estudiando, ¿no? Uno puede tener éxito en otras áreas, tampoco se limita a esa posibilidad. Y el otro compañero que también tenía 20 está en un pueblito de Palpa, no quiero decir en qué distrito, en un pueblito de Palpa manejando el camión, el viejo camión de su papá, trabajando en yo diría, no diría en la hacienda ni el fondo, sino trabajando en la chacra de su padre, manejando un viejo camioncito. Y también es abogado y colegiado. Entonces, les cuento estas dos anécdotas que son historias reales para motivar la reflexión de que sacarse 20 en un examen no es garantía, porque siempre el docente le va a enseñar, hasta el mejor docente le va a enseñar solo el mínimo. Quizás un poquito más, pero no es suficiente. Uno tiene que estudiar mucho más. El abogado tiene que leer libros. El abogado tiene que capacitarse, es decir, seguir lo que ahora han aparecido. Antes no había, pero ahora han aparecido, y eso es una gran ventaja que ustedes tienen, a diferencia de nosotros, de tiempos anteriores, de años anteriores, que son los diplomados, ¿no? Que son los diplomados, donde prácticamente se actualiza al abogado en diferentes materias. Y ahora más con la ventaja de los cursos virtuales, los diplomados virtuales. Uno puede acceder a cursos que hay en Lima, en otros lugares del país, incluso en el extranjero, ¿no? Obviamente que eso está condicionado también al tiempo y al dinero. Solo les comento algunas alternativas y posibilidades que existen, ¿no? Por lo tanto, siempre eh, siempre hay que ponerse metas, siempre plantéense desafíos personales, en el sentido de alcanzar una mayor cantidad de información jurídica y una mayor cantidad de información jurídica actualizada, ¿no? Y eso tiene que ver con los libros, con los diplomados, y bueno, y obviamente también en Internet, ¿no? En Internet hay muchos libros que son gratuitos que usted los puede bajar. Pero está condicionado también a tener Internet, ¿no? Usted lo puede copiar. Hay clásicos del derecho que están ahí para leerlos o para copiarlos gratis, ¿no? Y obviamente también para acceder a una serie de literaturas. Incluso a través de Internet ustedes pueden acceder a tesis. Casualmente, la lectura que les acabo de colgar para la clase del día de hoy, que es un desarrollo mucho más largo, más profundo, más completo de lo que es el aspecto teórico de la casación, es un resumen de la tesis de este digamos, joven que escribe, ¿no? Benito Villanueva Jarro, ¿no?
nos habla sobre la casación ampliamente, pero ese es el borrador de su tesis, ¿no? Que él lo ha puesto en el ciberespacio para conocimiento de todos los que tengan interés en revisarlo. Bien, vamos a entrar propiamente a nuestra materia del día de hoy. La casación. El origen de la casación. Y esta parte del origen de la casación la estoy tomando de este autor, de Benito Villanueva Jaro. El recurso de casación, como conocemos hoy, en sus inicios no tenía ese nombre. Ni siquiera se llamaba la casación. Ojo, yo le he puesto la casación, el origen histórico de la casación, pero ni siquiera en sus orígenes se llamaba la casación. Ese nombre fue surgiendo poco a poco. En Roma aparecen los primeros indicios, ¿no? Los primeros vestigios de lo que más adelante se llamaría casación, ¿no? Así tenemos en el libro llamado Las Novelas, o en el libro llamado también El Digesto, que era un conjunto de normas jurídicas del derecho romano, aparecen pues los supuestos recursos casatorios, nos dice la doctrina, ¿no? ¿Y dónde aparecen? Aparecen en instituciones jurídicas que ellos tenían, como la rescission, la supplicatio y la appelatio, que eran una suerte de recursos de revisión, es decir, para revisar las sentencias en otro órgano, ante otro juez, ¿no? Y ya en Roma, estos recursos estaban destinados ¿a qué? A corregir las sentencias cuando hubiera contravención a la ley, a la Constitución imperial, o a las normas que estaban establecidas en las novelas y en el digesto. Es decir, para los romanos, o para el derecho romano, ellos establecieron determinados recursos a los cuales les pusieron el nombre de rescission, de supplicatio y de appelatio, a través de los cuales podían revisar las sentencias cuando éstas fueran dictadas en contra de las leyes que ellos tenían, en contra de las normas constitucionales del Imperio Romano y en contra de las normas de otros libros de leyes, llamados las novelas y el digesto, ¿no? Pero hay que hacer una aclaración de manera reiterada. Para ellos esos recursos de revisión no eran llamados recursos de casación, ni siquiera casación, ¿no? Simplemente los que escriben la historia del desarrollo jurídico creen encontrar en ellos los primeros indicios, los primeros vestigios de lo que más adelante se llamaría y actualmente se conoce como recurso de casación. Entonces dice, el origen de la casación, según los historiadores del derecho, está en Roma. ¿Y exactamente en qué instituciones jurídicas? En la rescission, en la supplicatio y en la appelatio. ¿Por qué? Porque eran recursos de revisión, ¿no? En el fondo eran recursos de revisión. No se llamaban así, pero en el fondo, en su estructura, eran recursos de revisión de sentencias cuando estas sentencias eran dictadas en contra de la ley, en contra de la Constitución imperial y en contra de las normas que contenían los libros, novelas y el digesto. Bien. De Roma se fue extendiendo obviamente a otros lugares del mundo, ¿no? Y nosotros hemos recogido España porque, digamos, tiene cierta semejanza con nuestro desarrollo, porque no se olviden que los españoles trajeron a Perú durante la colonia, a sus jueces, a sus leyes, ¿no? Por lo tanto, es importante conocer cómo se desarrolló también en España el recurso de casación. Ya desde 1390, con el rey Juan I de Castilla, se dice que se autorizó dos recursos.
el recurso de segunda suplicación y el recurso de injusticia notoria. O sea, en España se establecieron ya desde el siglo XIII, ¿no? Dos tipos de recursos. El recurso de segunda suplicación y el recurso de injusticia notoria. ¿Para qué? A través de esos recursos, a través del primer recurso, que es de segunda suplicación, se podía acceder a una tercera instancia en los casos llamados por la Corte. Esto quiere decir que este recurso de segunda suplicación permitía acceder a una tercera instancia siempre y cuando lo aceptara la Corte. Es decir, ya desde esta época había una suerte de criterio selectivo para aceptar algunos recursos y para rechazar otros. Criterio que hasta hoy se mantiene. Criterio que hasta hoy se mantiene. Porque siempre el recurso de casación es un recurso extraordinario, excepcional y sujeto a requisitos muy exigentes. Por eso, para interponer un recurso de casación requiere una alta especialización. Porque muchas veces la mayoría de los abogados se equivocan al redactar un recurso de casación. Para hacer un paréntesis, cuando se interpone un recurso de apelación, yo también les digo que la mayoría, por la experiencia, la mayoría de los abogados no saben hacer un recurso de apelación. Y menos ahora todavía, en la que tenemos el Internet, que si bien es cierto es una ventaja, pero algunos lo utilizan mal, el copia y pega. Copian la demanda y le ponen recurso de apelación. Copian la contestación de la demanda y le ponen recurso de apelación. Y la maquillan por aquí y por allá y creen que pueden engañar al juez. Entonces no saben hacer un recurso de apelación, la mayoría. Pero ¿qué sucede frente a un recurso de apelación? En la realidad también, visto desde adentro del Poder Judicial. Los jueces tratamos de salvar el recurso de apelación. En otras palabras, a ver, los jueces ayudamos al apelante en todo lo posible, ya cuando el recurso de apelación es catastrófico, pues, que no se deja ayudar siquiera, está tan mal hecho que no se deja ayudar, entonces rechazamos el recurso de apelación. Que son muy pocos, poquísimos. La mayoría lo tratamos de salvar. Cosa que no sucede con el recurso de casación, señores. Cosa que no sucede con el recurso de casación. Con el recurso de casación, los jueces no tratan de salvar la casación. Con el recurso de casación, sencillamente se le aplica la ley. Si está bien redactado, si reúne todos los requisitos, se admite a trámite. Si no, se rechaza liminarmente. O sea, ni siquiera se entra a revisar el fondo del asunto, sino simplemente cuando le dicen a usted improcedente su recurso de casación, a ver, le están dando un jalón de orejas a ese abogado. Le están diciendo, te rechazamos tu recurso de casación porque no sabes hacer un recurso de casación, porque tu recurso de casación está mal planteado, ¿no? Entonces, por eso yo digo, redactar un recurso de casación requiere una alta especialización. Nosotros vamos a tratar de enseñarle lo básico, pero de ninguna manera van a salir ustedes expertos pues en redactando un recurso de casación. Le vamos a dar lo básico y le vamos a dar las bases para que ustedes, si tienen interés, pues profundicen en el estudio de lo que corresponde al recurso de casación en materia laboral. Hice este paréntesis a propósito de que en España ya con ese recurso de segunda suplicación ya se decía que podría accederse a una tercera instancia en los casos llamados por la Corte. Ese término llamados tiene que entenderse en los casos aceptados, escogidos por la Corte. Ese criterio de ser selectivo con los recursos de casación es un criterio que rige en todo el mundo.
inclusive en las Cortes de Casación de los Estados Unidos, ¿no? Por citar, por hacer una referencia a un lugar muy cercano que está en nuestro continente, en el continente americano. Ahí los jueces escogen poquísimos casos que aceptan como en vía de casación. Otra cosa de lo que se decía en España es que ellos hablaban de que ese recurso de segunda suplicación permitía acceder a una tercera instancia. Bueno, así se decía en España pues en el siglo XIII, ¿no? Sin embargo, el recurso de casación, como nosotros conocemos, para ya ir estableciendo algunas diferencias, no es una tercera instancia. En el derecho que nosotros tenemos solo hay dos instancias. Primera instancia, que es la sentencia que emite el juez de primera instancia, y segunda instancia, que es la sentencia de vista que pronuncia el colegiado de revisión, el tribunal de revisión, la sala civil, la sala laboral, ¿no? Y el recurso de casación, sobre el cual se pronuncia la Corte Suprema, no es una tercera instancia. Es, digamos, una instancia excepcional, extraordinaria, donde se van a ver cuestiones de puro derecho. Y se dice que no es tercera instancia, porque en una instancia se revisa todo. Y en el recurso de casación no se revisan hechos, no se revisan pruebas. Por lo tanto, no es tercera instancia. Ya voy adelantando algunas ideas. En el siglo XIII todavía se creía que era una tercera instancia, ¿no? Bien. Y luego en España se tiene el recurso de injusticia notoria. Estamos hablando históricamente, España en el siglo XIII. El recurso de injusticia notoria. Aquí no era necesario para utilizar este recurso, dice, invocar la violación de la ley. Mire cómo era vago y difuso. Bastaba decir que la sentencia era injusta. Por eso se llama recurso de injusticia notoria. O sea, era una injusticia notoria, a simple vista. Y podía usted recurrir a interponer este recurso de injusticia notoria solo en ciertos casos. ¿Y cuáles eran estos casos? En los casos que no le aceptaban el recurso de segunda suplicación. Es decir, si en España del siglo XIII usted, abogado, interponía un recurso de segunda suplicación para que se revise la sentencia, pero no era aceptado por la Corte, ahí no terminaba todo. Usted todavía tenía como último recurso el recurso de injusticia notoria. ¿Y qué tenía que alegar ahí? Simplemente que el fallo era injusto. Por lo tanto, tenía que ser usted un buen escritor para escribir de manera persuasiva, haciéndole ver a los jueces que el fallo, que la sentencia era terriblemente injusta. Y era posible, pues, que accedieran a revisar su sentencia a través de este recurso. Entonces, estos son ya los indicios, algunos vestigios de cómo se fue gestando la casación, el recurso de casación en el derecho comparado. En Alemania, siguiendo con el origen histórico y teórico de la casación, dice que el 14 de diciembre de 1833 se dictó una ordenanza, ¿no? Y en esa ordenanza se reguló, se estableció dos recursos, el recurso de nulidad y el recurso de revisión. Y este recurso de revisión alemán precisamente permitía acceder a una tercera instancia de hecho. Mire interesante. En Alemania, en los orígenes de la casación, a través del recurso de revisión, se podía acceder a una tercera instancia de hecho. Esto se entiende a una tercera instancia donde un tribunal podía revisar cuestiones de hecho. Y si nos dice que ese tribunal podía revisar cuestiones de hecho,
nos está diciendo también que podía revisar cuestiones de temas probatorios, porque el hecho siempre está vinculado a la prueba, ¿no? Pero bueno, esa fue una de las formas como también se fue plasmando la casación en el derecho comparado y particularmente en el derecho alemán, ¿no? Obviamente que este tema evolucionó más adelante a la forma que conocemos actualmente, en la que ya de manera uniforme en el derecho comparado ya no se permite revisar temas de hecho o temas de prueba. A través del recurso de casación se revisan temas de derecho. Y últimamente digo, también se revisan temas de derecho, pero en el ámbito de precedentes judiciales vinculantes, ¿no? Como vamos a ver, o como es propio del derecho de trabajo. En Italia, como referencia histórica, nos citan a una denominada querella nullitatis del derecho común y del derecho estatutario italiano. Esta referencia histórica nos dice que estas instituciones jurídicas llamadas querella nullitatis del derecho común y del derecho estatutario italiano tienen una estructura procesal muy similar al recurso de casación contemporáneo, ¿no? Y cuando nos hablan de una estructura procesal muy similar al recurso de casación contemporáneo, obviamente que nos están hablando de requisitos de admisibilidad y de requisitos de procedibilidad muy similares, muy parecidos, no exactamente iguales. Es decir, que en Italia también, digamos, los primeros indicios o los primeros vestigios de lo que vendría a ser más adelante el recurso de casación, tenía una estructura muy parecida a lo que ahora conocemos como recurso de casación. Mire, ¿cómo vamos encontrando algunos datos en este desarrollo histórico de que en sus orígenes la casación era considerado como un recurso que nos permitía acceder a una tercera instancia? Criterio que actualmente ha desaparecido. También encontramos que la casación permitía revisar cuestiones de hecho, es decir, aspectos vinculados a los hechos, aspectos vinculados a la prueba. Concepción que actualmente ya no prevalece, porque en la casación, como nosotros conocemos y vamos a explicar más adelante, no es posible invocar hechos, no es posible revisar pruebas. ¿Cuándo se cae una casación contemporánea, actual, en materia laboral? Si usted quiere hablar de hechos. Si usted centra su recurso de casación hablando de hechos, hablando de pruebas, su recurso de casación se declara improcedente liminarmente. ¿Por qué? Porque esos temas ya no se ven. Entonces eso nos está mostrando cómo el derecho fue evolucionando, fue cambiando. Si se quiere perfeccionando. No sé hasta qué punto eso puede ser, digamos, pueda llamarse una perfección, pero lo cierto es que es aceptado de manera pacífica, le digo, ¿eh? No hay debate en ese tema. Nadie en la doctrina reclama, ningún autor en la doctrina reclama que la casación tiene que comprender también cuestiones de hecho o cuestiones de prueba. Cuando digo que la doctrina es pacífica, todos están de acuerdo en que a través del recurso de casación se revisen temas de derecho. O sea, la correcta interpretación y la correcta aplicación del derecho. Del derecho positivo, obviamente, de las normas jurídicas vigentes. La casación a través de su desarrollo histórico fue perfeccionándose.
Y es en Francia, en la Revolución Francesa de 1789, que encontramos ya la casación, aparece la casación como una institución jurídica, ¿no? Y exactamente fue en la Asamblea Constituyente de Francia, del 9 de julio de 1789, cuando se aprobó la casación como una institución jurídica, ¿no? Y nace con una ley especial más adelante, un año después, en 1790, ¿no? El 27 de noviembre de 1790. Y en ese desarrollo de este proceso revolucionario, se crea un tribunal de casación a través de un decreto. Se crea y se instala un tribunal de casación, lo que hoy llamaríamos una corte de casación, ¿no? Y este tribunal de casación, en ese contexto histórico de la Revolución Francesa, tenía la función de anular las sentencias pronunciadas en última instancia. O sea, anular las sentencias que estaban viciadas, que tenían vicio por contravenir la ley o por violar las formas del proceso. Pero ese tribunal de casación no podía conocer el fondo del asunto. Bien, a ver, recapitulando. ¿Dónde aparece ya en el desarrollo histórico del derecho, dónde aparece la casación? Con ese nombre aparece en Francia. Fue la Revolución Francesa que en su Asamblea Constituyente de 1789 aprobó una institución jurídica llamada casación, ¿no? Y creó, señores, como algo novedoso en ese tiempo, una institución dedicada única y exclusivamente a conocer las casaciones. No se llamaba todavía recurso de casación, pero fue en Francia donde ya se le puso este nombre, casación. Y la institución encargada de resolver las casaciones era el Tribunal de Casación, creado por la Revolución Francesa. Este tribunal tenía la función de anular, mire, ahí está el término, señores. Por eso digo, no podía conocer el fondo de la controversia. Ese tribunal de casación anulaba las sentencias pronunciadas en última instancia. ¿Y cuáles eran las causales por las cuales la anulaba? Habían dos causales: violación de la ley y violación de las formas del proceso. En otras palabras, cuando nos dice violación de las formas del proceso, nos está hablando de violación de las normas procesales, de las normas del proceso. Habían dos causales. Causales que hoy día prevalecen, con otro nombre, pero que hoy día prevalecen. Mire la visión que tuvieron los franceses ya desde 1789, ¿no? Y ese tribunal de casación tiene una característica especial: no podía conocer el fondo de la controversia. ¿A qué se refiere eso? Que no podían entrar al fondo del litigio y no podían declarar el derecho a favor de uno o de otro. A favor de uno y en contra de otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Cuando dictaban sentencias, simplemente anulaban la sentencia por haberse comprobado que existía vicio de transgresión de la ley o de transgresión de las normas del proceso. Simplemente anulaba y devolvía al juez para que dicte nueva sentencia, corrigiendo los vicios advertidos por el Tribunal de Casación. Esto es parte de la historia del desarrollo del derecho y nos va a permitir una visión para entender mejor la institución llamada recurso de casación como nosotros lo conocemos.
El Tribunal de Casación en Francia. Tribunal de Casación en Francia, llamado Corte de Casación, en algunos lugares, ¿no? En el Perú no se llama Corte de Casación, simplemente la Corte Suprema es la que tiene la función de resolver los recursos de casación. Pero también nuestra Corte Suprema resuelve recursos de apelación cuando corresponda. Pero bueno, eso es parte de lo que ya explicamos anteriormente. El Tribunal de Casación de Francia era un órgano de disciplina interpretativa. Tenía la función de interpretar y de corregir las contravenciones legales practicadas por los jueces del antiguo régimen. Quienes se negaban a administrar justicia, aplicar e interpretar las nuevas leyes conforme al espíritu de la Revolución Francesa, que se regía por los principios de libertad, fraternidad e igualdad. Nos dice que este Tribunal de Casación en un principio fue un órgano constitucional que no pertenecía ni al Poder Judicial de Francia ni al Poder Legislativo. Más adelante se incorporó, acá está en francés, más adelante se incorporó a la Corte, a la Corte Procesal Civil en el año de 1803, ¿no? En un inicio el Tribunal de Casación nace como un órgano constitucional independiente, pero más adelante se incorporó, digamos, al Poder Judicial de Francia. Entonces, ¿por qué se crea ese Tribunal de Casación? Porque cuando se gesta la Revolución Francesa, la mayoría de los jueces eran jueces que pertenecían al antiguo régimen. ¿Y cuál era el antiguo régimen? Era un régimen monárquico. Entonces se trataban de jueces monárquicos, con ideas monárquicas, quienes se resistían y en muchos casos se negaban a administrar justicia, a interpretar la ley conforme al espíritu de la Revolución Francesa. Por lo tanto, la Revolución Francesa se vio obligado a crear un tribunal de casación para que revisara y corrigiera las sentencias de esos jueces monárquicos. Mire, ¿cómo es la explicación histórica? Los revolucionarios de Francia crean ese tribunal de casación para revisar y corregir las sentencias que emitían los jueces monárquicos, ¿no? Bueno, al menos los revolucionarios franceses tuvieron mano blanda, ¿no? No fueron como el régimen de Fujimori, que después del golpe de abril del 5 votó a todititos los jueces del país, ¿no? Y puso nuevos jueces. La mayoría, no voy a decir, muchos de ellos, sobre todo de los altos tribunales del Perú, Corte Suprema y Cortes Superiores, eran manejados pues, por Montesinos, ¿no? No lo digo yo, señores, ¿ah? Lo dice, a ver, me dan un segundito, señores, un segundito. Nos dicen dos periodistas investigadores, ¿no? Ricardo Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito y Humberto Jara en su libro Ojo por Ojo. Ellos nos cuentan aquí un poquito de la historia, cómo el régimen de Fujimori, Montesinos, pues manejaban el Poder Judicial en esa época, ¿no? Incluso este libro del Ojo por Ojo de Humberto Jara sirvió como prueba para, primero, los jueces chilenos aprobaran la extradición de Fujimori al Perú, y en segundo lugar, para que durante el juicio contra Fujimori, por el caso Barrios Altos, fuera condenado. Eso lo dice el libro, no lo digo yo, señores, si acaso acá no hay nada personal.
Bueno, continuando. Ahora pasamos a hablar un poquito ya del derecho comparado, ¿no? Vamos a hablar del derecho comparado. Algunos autores en el derecho comparado, como Davis Echandía, este autor colombiano, nos da una definición de lo que es la casación en el derecho comparado. Yo les he hablado de Davis Echandía. Este es un autor colombiano que ha escrito 2 libros que son clásicos del derecho y que yo se los recomiendo de verdad. Cuando menos, a ver, todos tenemos planes y proyectos en nuestra vida. Los que quieran ser fiscales en algún momento de su carrera profesional, los que quieran ser jueces, tienen la obligación de leer estos libros. En algún momento tendrán que leerlos. Uno, Teoría General de Proceso, de Davis Echandía. Y el otro, Teoría General de la Prueba, también de Davis Echandía, ¿no? Teoría General de la Prueba tiene 2 tomos, ¿no? Tendrán que leer esos libros, pues son clásicos del derecho, libros muy importantes que tiene que ser revisado por todo aquel que aspire a ser magistrado, ¿no? Sea fiscal o sea juez, pero no necesariamente para ser juez o fiscal hay que leer esos libros, hay que leerlo todo aquel que quiera tener un conocimiento más profundo de lo que es la teoría general del proceso o la teoría general de la prueba, tiene que leer estos libros, ¿no? Y muchos más, Solo le hago referencia a propósito de Davis Echandía con relación a la casación. Bueno, Davis Echandía nos dice que la casación no es una instancia, nos dice, ¿no? No es una instancia. Como sucede con las apelaciones. Se nos está dando a entender que cuando uno presenta un recurso de apelación, accede a una instancia. Esto es la segunda instancia. Pero Davis Echandía nos habla que la casación no es una instancia, sino un recurso extraordinario, excepcional, y que está limitado. ¿Y cómo se limita el acceso a ese recurso extraordinario? Por la importancia del litigio, dice, ¿no? Que puede ser por su valor o por la naturaleza que lo justifica. Ojo, que cuando habla por su valor no está hablando de una cuestión cuantitativa, está hablando por el valor que puede tener en el ámbito del derecho, en el ámbito de lo jurídico, ¿no? O la naturaleza de la materia que lo justifique. Bueno, eso ha sido recogido de varias formas, ¿no? Actualmente tiene que ver con la trascendencia de los precedentes judiciales vinculantes. Actualmente, en el derecho ya contemporáneo actual. Pero bueno, de Davis Echandía podemos rescatar, pues, ¿no? Que nos deja claro que la casación no es una instancia más. En otras palabras, la casación no es una tercera instancia, sino más bien que se trata de un recurso extraordinario, de un recurso excepcional que se limita a casos importantes, según su valor y según su naturaleza jurídica, ¿no? Según su valor jurídico, según su naturaleza jurídica. Bien. Piero Calamandrei es un autor italiano, es decir, para el derecho italiano es uno de los autores más renombrados. Él nos habla de que la casación es un instituto y que en los estados modernos la casación nace de la unión, de la fusión de 2 instituciones. Estas instituciones se compenetran, se complementan y forman un solo cuerpo, un solo ordenamiento judicial y político. Sus términos, él dice, forman parte del ordenamiento judicial y político. ¿Y cuáles son estos 2 institutos? Él nos dice, los 2 institutos son, por un lado, primero, una institución llamada la Corte de Casación, y de otro lado, un instituto
que pertenece al derecho procesal. ¿Y cuál es este otro instituto? El recurso de casación. Mire, si invertimos el orden, diríamos que según Piero Calamandrei, la casación nace de la unión, de la fusión de dos institutos que se compenetran y se complementan y se integran en uno solo. ¿Y cuáles son estos institutos? En primer lugar, ordenando lo que dice Calamandrei, en primer lugar, el recurso de casación y en segundo lugar, la Corte de Casación. O sea, estos dos institutos le dan cuerpo y funcionalidad al recurso de casación como nosotros conocemos en los estados modernos, nos dice Piero Calamandrei. Y esto se explica de la siguiente manera. A través del recurso de casación se implementa un mecanismo que una vez que cumplan con sus requisitos de admisibilidad, de procedibilidad, llegan a conocimiento de una corte de casación. Y si ésta la acepta, es ese cuerpo colegiado, integrado por varios jueces, el que va a revisar, pues, ¿no?, las decisiones judiciales que estén, digamos, que no estén conformes al ordenamiento jurídico, político de los estados modernos. Entonces, estos son los dos autores que yo he creído los más importantes. No son los únicos, por cierto, pero en el derecho comparado son los dos autores más importantes. Uno, del continente americano, que es Davis Echandía, un autor colombiano, y el otro del continente europeo, que es Piero Calamandrei, un italiano, ¿no? Son los que nos reseñan los aspectos más importantes, los aspectos básicos de lo que ya entendemos o definimos como la casación. La casación. Vamos vamos a entrar a hablar de los autores nacionales. Pero antes de ello vamos a pasar lista. A propósito de la lista, señores, la Secretaría de la Facultad de Derecho nos ha pasado una comunicación en la cual nos dice que los docentes no hemos asistido a dictar clases y por lo tanto no nos van a pagar nuestra remuneración. Entonces yo me pregunto, señores, ¿cuándo no les he dictado clases? Yo les he dicho a manera de referencia nada más, entonces voy a tener que pedir las declaraciones juradas de los más de 50 alumnos que tengo en una sección y de los demás de 25 alumnos que tengo en la otra sección, ¿no? El tema de los errores técnicos que puede ser involuntario porque una vez no conoce bien el aspecto técnico, no significa que no se haya dictado clases. En todo caso, revisen pues los videos que quedan ahí grabados y colgados. Pero no, sencillamente dice ustedes ya conocen que tienen que pasar lista. Y la lista de los alumnos, ustedes pasan lista de los alumnos y automáticamente el sistema registra la asistencia de los docentes. Si no pasan lista, no registra su asistencia. Por lo tanto, se tiene como no dictada la clase. Pero eso es un abuso, pues. Ese es un abuso. Bueno, nos dan la posibilidad de corregir. Han dicho que van a consultar si nos dan la posibilidad de corregir la toma de asistencia. Por lo tanto, ahora voy a tener que tomar la asistencia en la primera hora y no dejarlo para último momento, pues, ¿no? Y eso también va como una recomendación para los alumnos, pues, ¿no? Ya no va a haber posibilidad de dejar abierta la asistencia para estar tomando asistencia, o sea, reconsiderando la asistencia hasta último momento, ¿no? Porque aparentemente el sistema se cierra automáticamente. Creo que se puede tomar lista después de los primeros 15 minutos y hasta 15 minutos antes que finalice. Algo así nos dijeron. Bien, voy a entrar a intranet para tomar la lista a la asistencia del día de hoy.
Bien, vamos a pasar lista, señores. A ver, dice 15 de julio de 5:15 a 6:45. Selecciona el tema de clase. Bueno, yo nunca seleccionaba tema de clase. ¿Ah? Pues acá hay un término, asociar la videoconferencia, creo que dice. Tema de clase, no me acepta nada acá. Dice selecciona, pero no me acepta nada. A ver. Ese es el tema, pues, señores. El tema es que aquí hay algunas cositas que uno no sabe. Asociar la videoconferencia, dice. Asociar la videoconferencia. Recién ahora entiendo por qué no me ha tomado. O sea, no he trabajado nunca, señores, porque nunca hice esto. ¿Eh? No he dictado ninguna clase. Voy a pedirle a ustedes una carta notarial para entregarla a la universidad. Que una cosa es error y otra cosa es faltar a clase. Ahora recién lo ha asociado y recién aparentemente va a tener en cuenta mi existencia. Esta es la primera clase que voy a dictar, señor. Bueno, vamos a tomar la lista. Acosta, Pineda, Máximo. Bueno, Acosta, Pineda, Máximo creo que no contesta la asistencia. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Lo que pasa es que mi teléfono en cualquier momento se va a apagar y quería saber si puede tomarme en cuenta la lista, ¿Cómo por se favor. llama usted? Pillaca Vargas, María Fernanda. No lo copié bien, por favor. Pillaca Vargas, María Fernanda. Villaca Vargas, muy bien. Ya se le Gracias. tomó su asistencia. Acosta, Pineda, Máximo. Bueno, ya lo va a colocar su falta, pues. No está. Alfaro Manzano, Alessandra. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Berrocal, Cabezudo. Berrocal, Cabezudo. Cabrera, Gavilán. Cabrera, Paco. Cabrera Paco, presente, doctor, presente. Canchari, Oré. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carmone Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Castillón Santi. Cabero Hernández. Coragua Prado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cochachi Suárez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cornejo Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cruz Chambi. Presente, doctor, buenas noches, Cruz. Buenas noches. Cueto Taipe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Espino Hostia. Falcón Guerra. Presente, doctor. Buenas noches. Noches. Flores Rojas. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Galvez Arquiñiva. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. García Rivas. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Geldres Cagna. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. González Asensio. Guevara Fuentes. Doctor, buenas noches. González, por favor, no se... ¿Me escuchó? Muy bien. Guevara Fuentes. Presente, doctor. Buenas noches. Gutiérrez Tito. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Herencia Bendezú. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Tic Yahuanca. Doctor, presente, buenas noches. Buenas noches. Guamán Palomino.
Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Huaripau Carquichua. Doctor, buenas noches. Bueno, presente Huaripau Carquichua. Presente. Jiménez Presente, Espinosa. doctor. Bien. Jiménez Espinosa. doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Apague su radio. Macotela Paco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malky Gómez. Mamani Tipo. Presente, doctor, buenas noches. Marzano Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Morales Garavito. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Morales Miranda. Morón Maguiño. A ver, Morón Maguiño. Carlos Eduardo. Morón, presente, doctor. Ya, conteste, señor, porque lo voy a poner falta, señores. 8 inasistencia da lugar a que no ingresen al parcial. Eso lo hace el sistema automáticamente, ya no depende de la buena voluntad del docente ya. Olivera Ramírez. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Oreferia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ormeño Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ariona Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Peralta Bernaola. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Villaca Vargas. Purilla Janto. Purilla Janto. Quispe Sairitupa Comar. Doctor, disculpe, no me ha llamado Peceros Ramos. Ceros Ramos Eric. Muy bien, señor. Sí, doctor, muchísimas gracias. Presente. Bien. Quispe Torres. Presente, doctor. Quispe Torre. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Zairi Tupac. Ramírez Serna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ramos Torres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Janampa. Roja Flores. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Roja Remolino. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Sánchez Mucha. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Santiago Andrés. Silva Casavilca. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sotelo Pisconte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Suine Ivonne. Sweeney Von Shirley. Presente, doctor. Buenas tardes. Vilca Antonio. Presente, doctor. Vilca Pizango. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Vilca Toma Pedraza. Y Sanabria Wilca Moisés. Presente, doctor, buenas noches. No sé si me escuchó. Buenas noches, sí, señor. Alguien que Doctor. falte, señor. noches. Doctor Cabero Hernández, disculpe. Cabero Hernández. Sí, doctor. Castillón Santi, doctor. Buenas noches. Ya. Castillón Santi también. Cabero Hernández y doctor, Castillón buenas Santi. Jessica, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, Vilca Toma Pedraza. Buenas noches. Vilca Toma Pedraza. Muy bien. Ahora. Gracias. ¿Alguno más?
Bueno, no hay nadie más, vamos a guardar la asistencia. Ahora creo que sí, mi primer día de trabajo, según los señores de estadística, ¿no? Ya seleccioné la clase del día de hoy. Así es que voy a cerrar la asistencia. Guardar la asistencia. Completado, registro actualizado satisfactoriamente. Pero esto me decía siempre. Está mal hecho este sistema, pues porque debió decirse, no debió aceptar el sistema completado y decir, señor, falta asociar la videoconferencia, falta asociar la clase virtual que usted está dictando. Así debería decir el sistema. Pero está mal hecho esto. Mi primera clase, señores. Bien. Vamos a retornar y continuar con nuestro PPT. En el derecho nacional existen diferentes autores, ¿no? Cada uno de ellos tiene una definición propia, es decir, utiliza sus propios términos para definir ya el recurso de casación como entendemos y conocemos, pero tiene su propia terminología, ¿no? Toyama Miyabusuko, que es uno de los autores contemporáneos más conocidos a nivel nacional en materia laboral, nos dice que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, ¿no? No da lugar a una instancia, es decir, no es una tercera instancia. Y a través de este recurso de casación, ¿qué es lo que se busca? La adecuada aplicación de las normas jurídicas en cada caso concreto. ¿Con qué objeto? Para brindar seguridad jurídica a las partes y unificar los criterios de la jurisprudencia nacional. A ver, ¿cuáles son los elementos importantes de esta definición de Toyama Miyabusuko? Que el recurso de casación, en primer lugar, es un recurso extraordinario. Es un recurso de impugnación, pero de carácter excepcional, extraordinario. No da lugar a una instancia más, por lo tanto, la casación no es una tercera instancia. Y a través de la casación lo que se busca es la correcta aplicación de las normas jurídicas en cada proceso judicial. ¿Y con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de la casación? Dar seguridad jurídica por un lado y por otro unificar la jurisprudencia. Es decir, buscar a través de los recursos de casación, dictar pautas, establecer precedentes judiciales vinculantes para de ese modo uniformizar las sentencias, los criterios a nivel nacional. Eso sería, según Toyama Miyabusuko, una definición o una concepción aproximada de lo que vendría a ser el recurso de casación. Ojo que hay un autor nacional que escribe sobre el recurso de casación, tiene un libro sobre el recurso de casación, que es el doctor Omar Toledo Toribio. Hay pocos libros sobre el recurso de casación en materia laboral también. Y el recurso de casación en materia laboral tiene sus propias características, características que son propias, a diferencia de el recurso de casación en materia civil. Hay que ir estableciendo esas diferencias. Ya la vamos a ir explicando en detalle más adelante cuando nos ocupemos propiamente del recurso de casación según la Ley Procesal de Trabajo 29497. A ver, según Francisco Romero Montes, también que es autor del libro de Derecho Procesal Laboral, él nos dice algo que es obvio: el recurso de casación se interpone ante la Corte Suprema, ¿no? ¿Contra qué? Contra las sentencias definitivas. ¿Y en qué casos? En los casos que se vulneren las leyes o la doctrina admitida por la jurisprudencia, dice, ¿no? O se incumplan las reglas del procedimiento. Entonces, para Romero Montes, nos dice que el recurso de casación se interpone ante la Corte Suprema
Unos podrían decir, no, me parece, algunos estudiosos podrían decir, ¿no? Algunos alumnos estudiosos podrían decir, señor, no, pero el recurso de casación no se interpone ante la Corte Suprema, el recurso de casación se interpone ante la Sala Superior. A ver, ¿cuál es lo correcto? Si decimos que el recurso de casación se interpone ante la Corte Suprema o cuando señalamos que el recurso de casación se interpone ante la Sala Superior de la Corte Superior correspondiente. Ejemplo, la Corte Superior, la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ica. ¿Ante quién se interpone? Legalmente se interpone ante la Corte Suprema. Oye, entonces, ¿por qué se presenta ante la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ica? La Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ica solamente hace las veces de una mesa de partes. Entonces, le facilita el trabajo a los abogados y litigantes. Porque imagínense tener que presentar su recurso de casación en Lima. Usted tendría que viajar a la ciudad de Lima, ¿no? Usted como abogado y tendría que cargar a su patrocinado con todos los costos y gastos que significa eso, ¿no? Sin embargo, lo que se ha hecho es un poco facilitar a los trabajadores, estamos hablando del recurso de casación laboral, facilitar a los trabajadores la posibilidad de interponer un recurso de casación. Para los empleadores no hay problema, ¿no? Para la mayoría de ellos, porque tienen la capacidad económica para afrontarlo, pero sí para los trabajadores. Por lo tanto, si el Poder Judicial tiene una estructura nacional, entonces lo que se ha hecho es facilitar. Presente usted su recurso de casación aquí en Ica. La Sala Laboral de Ica va a ser como mesa de partes. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Va a recibir su recurso y con un oficio, conjuntamente con el expediente, lo va a remitir a la Corte Suprema. Ha hecho el papel de mesa de partes, porque solo lo ha recibido y lo ha remitido a la Corte Suprema. La Sala Laboral no ha calificado, no califica los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad. Entonces ya estamos adelantando algunas cositas, ¿no? Es la Corte Suprema la que califica. Por eso, ¿ante quién se presenta el recurso? Legalmente, formalmente, se presenta ante la Corte Suprema. En los hechos, usted lo entrega aquí, pues en mesa de partes ante la Sala Laboral, ¿no? Pero la Sala Laboral solo lo recibe y con un oficio envía el expediente a la Corte Suprema. Pues bien, Romero también nos dice otra cosa que es verdad. ¿Contra qué se interpone el recurso de casación? Contra las sentencias definitivas. Contra las sentencias definitivas. Aquí nos falta completar, debería ser expedidas en segunda instancia, ¿no? ¿En qué casos? Cuando se vulnere la ley o la doctrina de la jurisprudencia. Doctrina de la jurisprudencia. Ojo, hay una diferencia entre doctrina jurídica y doctrina jurisprudencial. La doctrina jurídica es la que escriben los autores, los tratadistas de derecho. ¿No? ¿Caso quién? Pero caso Piero Calamandrei, caso Davis Echandía, Carneluti y otros, ¿no? Couture y otros. De repente algunos autores nacionales podríamos decir, a ver, bueno, en estos momentos algunos, tengo la idea acá, pero no me salen los nombres, ¿no? Autores connotados, pues, ¿no? Podría decir Gerardo Eto Cruz, por ejemplo, en materia procesal constitucional, o Domingo García Belaúnde, ¿no? En materia procesal constitucional, no en materia política. No en materia política. Bueno, entonces, la doctrina jurídica es la que escriben esos autores en sus libros, y la doctrina jurisprudencial son los conceptos que desarrollan los jueces con sus sentencias. Entonces hay que diferenciar doctrina jurídica de doctrina jurisprudencial o doctrina de la jurisprudencia. No son iguales. Tienen cierta conexión, pero no son iguales. La doctrina jurídica nutre
a la doctrina jurisprudencial. Pero cuando se hace una sentencia, se citan a veces muchos autores cuando coincidimos con esos conceptos, con esos pensamientos, con esas ideas, ¿no? Es decir, se invoca la doctrina jurídica para reforzar los criterios y las decisiones que adoptan los jueces. Pero a su vez la doctrina jurídica se nutre de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia es la que evoluciona con mayor, digamos, rapidez. Es la que va evolucionando y va cambiando el derecho. Y los juristas son los que recogen esos desarrollos y de repente lo redactan mejor, lo perfeccionan, ¿no? Y eso que escriben los juristas nuevamente retroalimenta a la jurisprudencia y así. Hay una suerte de simbiosis entre doctrina jurídica y doctrina jurisprudencial. Bien, para Romero Montes, pues, procede la casación contra la infracción de leyes o infracción de la doctrina jurisprudencial, o cuando se incumplen las reglas del procedimiento, ¿no? Bien, Oxal Ábalos también es otro autor nacional que nos dice que la casación es un medio impugnatorio extraordinario por el cual el Estado, a través de sus órganos de administración de justicia, buscan controlar una adecuada aplicación de las normas jurídicas y brindar seguridad jurídica a las partes y al todo el sistema general. Bueno, Oxal Ábalos también recoge la idea general compartida con otros autores de que la casación es un medio impugnatorio extraordinario, excepcional. Y a través de la casación es el Estado que a través de sus órganos jurisdiccionales, ¿no? Acá nos dice Administración de Justicia, pero se refiere a órganos jurisdiccionales, es decir, a través de los jueces, se busca controlar la correcta aplicación de las normas jurídicas en cada juicio concreto. ¿Con qué finalidad? Dar seguridad jurídica a las partes que están en juicio, como a todo el sistema en general, es decir, al sistema jurídico nacional. Ledesma Narváez. Bueno, Ledesma Narváez, pues, es actual miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Ella es una connotada procesalista en el Perú, por cierto, ¿no? Ella nos dice que la casación busca enmendar el agravio de la sentencia. Nos dice que no, más bien, la casación no busca enmendar el agravio de la sentencia, sino que busca dar seguridad jurídica e igualdad a los ciudadanos ante la ley. Bueno, este es un criterio sui generis, ¿eh? Porque la mayoría de los autores, con diversos términos, nos dicen que a través de la casación se busca la correcta o la adecuada aplicación de las normas jurídicas a cada juicio concreto. Y cuando hablamos de la adecuada aplicación, estamos hablando de la corrección de los vicios que contiene una sentencia. Pero sin embargo, Ledesma Narváez nos dice que no busca, no está orientado a corregir los agravios de la sentencia. Y cuando hablamos de agravios ya sabemos que son vicios o errores, ¿no? Sino más bien busca dar seguridad jurídica, dice, e igualdad a los ciudadanos ante la ley. Es una posición muy polémica y discutible, ¿eh? Le digo, ¿cómo vamos a dar seguridad jurídica si no corregimos los agravios que tiene una sentencia? Bueno, ahí lo dejamos, señores, pero la verdad que motiva cuando menos a la reflexión, ¿no? Motiva a la reflexión este criterio, ¿no? Habrá que conocer más a fondo qué ha querido decir con esto de que no enmienda los agravios, sino busca dar seguridad jurídica. Arévalo Vela, que quiero concluir con la definición que da Arévalo Vela sobre el recurso de casación, ¿no? Arévalo Vela nos dice que es un medio impugnatorio de carácter extraordinario. A través de él se busca una correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, de la ley, y la unificación de los criterios jurisdiccionales. Entonces, la definición que nos está dando... por favor, ahí hay un audio.
Arévalo Vela nos da una definición que se acerca bastante a lo que es el recurso de casación actualmente y sobre todo el recurso de casación en materia laboral, ¿no? Que es un medio impugnatorio de carácter extraordinario. Bueno, eso es cierto, ¿no? La casación es un recurso excepcional, es un medio impugnatorio extraordinario. ¿Qué busca el recurso de casación? ¿Cuál es la finalidad del recurso de casación? La correcta aplicación e interpretación de la ley. Cuando nos habla de derecho objetivo, nos está hablando de la ley. El derecho objetivo siempre va a ser la ley vigente. Pero también se puede decir el derecho positivo, ¿no? Y además, o sea, la correcta aplicación e interpretación de la ley y la unificación de los criterios jurisdiccionales. Cuando nos dice unificar criterios jurisdiccionales, nos está diciendo unificar la doctrina de la jurisprudencia. O unificar la doctrina jurisprudencial. Esta es la definición del recurso ya de la casación que más se acerca, que se acerca bastante y muchísimo a lo que viene a ser actualmente el recurso de casación concebido en la ley 29.497, ley procesal de trabajo. Bien, con esto hemos terminado la explicación de lo que es nuestra materia. ¿Alguna pregunta sobre el tema, señores? Tenemos 5 minutos para contestar. Bueno, si no hay preguntas, yo más bien quiero preguntarle al señor delegado que me confirme si ya hizo los grupos de trabajo y si los envió si me los envió al WhatsApp. Bueno, en todo caso, si no está su señor delegado o no puede escucharme, le pido al... ¿Sí? Una consulta, disculpe. Cuando uno presenta una casación a la Poder Judicial en Lima, a la Corte Superior, ¿por qué previamente existe una calificación? Demora para que te califiquen si sube o no sube ese expediente. ¿A qué se debe, doctor, eso? A veces le da improcedente, no sube placas. Por ejemplo, hubo un caso aquí en Ica, bien sonado, sobre esos lotes de Bertelo, ¿recuerda usted? Ahí por el Mercado Santo Domingo hay unos lotes. Compraron los socios, 65 socios pagaron, así de poco a poco, y le daban recibos así, en recibos de imprenta, todo. Muere el dueño Bertelo, y negaron la compra, ¿no? Los herederos negaron la compra. Ahí negaron que le habían dado dinero, todo. Presentaron algo igual. Entonces, fueron acá, ahí tuvo que ver algo, vino de abogado Paz de la Barra, Vladimir Paz de la Barra, me recuerdo. Y aquí inmediatamente, en primera instancia, notifican a la otra semana, en segunda instancia, y declaran todo. En contra de él, que no le habían pagado nada al dueño. Va a Lima la casación. Yo los apoyé ahí, hay una asociación de Vía se llama, Nueva Villa. Y previo a eso había que ver la casación que pase por un proceso de calificación. Y no pasó y no subió para audiencia. ¿A qué se debe ese proceso de calificación? ¿Qué se califica? ¿Que los presupuestos estén bien? ¿Todos los requisitos cumplan? Eso quería saber. Ya, sí, su pregunta se adelanta a varias clases. Pero de todas maneras le voy a responder. Por lo menos para dar una idea, ¿no? La casación, toda casación tiene requisitos de admisibilidad y de procedibilidad. Esto es que para que sea admitido por la sala, tiene que cumplir estos requisitos, ¿no? Y sobre todo lo que más califica la sala, se pueden cumplir algunos requisitos de admisibilidad, ¿no? Generalmente cumplen la mayoría. ¿Qué? Presentarlo dentro del plazo, pagar la tasa de ley, eso se cumple porque eso es sencillo, ¿no? Eso es mecánico, ¿no? Pero donde está la dificultad, y eso califica la Corte, es el requisito de procedibilidad. Que los fundamentos del recurso encuadren dentro de las causales previstas en la ley.
¿no? Y el Código Procesal Civil tiene sus propias causales, pues cuando son materia civil, tiene sus propias causales. Esto es que creo que sea una correcta interpretación, algo así dice la norma, es decir, para que proceda un recurso de casación, tiene que estar dentro de esas causales. El Código Procesal Civil tiene sus causales ahí. A ver, yo estoy ahorita revisando aquí la casación. Dice, ¿cuáles son las causales de casación, señor? Para que proceda. Las causales dice son que se sustente en la infracción normativa o que se aparte de un precedente judicial. Es decir, tiene que explicarse con claridad, precisión y debida fundamentación cuál es la infracción normativa. Es decir, cuál es la norma sustantiva o la norma procesal que ha sido vulnerada por la sentencia cuestionada. Ese es uno. Segundo, ahora, si alega que se está violando un precedente judicial vinculante, pues tiene que indicar cuál es el precedente judicial vinculante vulnerado o no observado, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Pero eso requiere una explicación bastante amplia, porque se entiende por infracción normativa, ¿no? Y la norma puede ser sustantiva del Código Civil o procesal del Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué se entiende por infracción? Infracción normativa también es, señores, no aplicar una ley, omitir aplicar una ley, interpretar mal una ley. ¿Cuál es la correcta interpretación de la ley? Entonces, en eso a veces los abogados no están especializados. Y para poder hablar de precedentes judiciales vinculantes, son poquísimos los precedentes vinculantes judiciales, ¿sabes? Dudo que en el caso concreto se haya infringido algún precedente judicial vinculante. Son pocos. Más las casaciones, la mayoría de las casaciones van por la infracción normativa, es decir, se alega la violación de una ley sustantiva o una ley procesal, o la interpretación incorrecta. Pero, ¿cuál es la interpretación correcta, pues, señores? ¿Quién nos da la interpretación correcta de una ley? Ese es un tema bien difícil y bien complejo, ¿no? Pero básicamente la Corte Suprema califica eso. Califica eso y entonces cuando usted nos habla del caso que comenta, nos dice, se pagó, giró recibos, incluso se presentaron audios. Ese es un tema de prueba. Y la Corte Suprema no va a entrar a analizar las pruebas, ni analizar los audios. Audios se prueba. Es una prueba típica, pero es un audio. Recibos son pruebas. Entonces el enfoque tiene que ir por otro lado. Tiene que ir por otro lado, ¿no? Pero obviamente ese enfoque tiene que ser por alguien que conozca bastante derecho, pues, ¿no? Y la verdad que, por eso le digo, un recurso de casación no es tan sencillo. Usted puede conocer el esquema, la estructura, pero el otro tema es, redáctelo, pues, susténtelo, pues. Eso es lo difícil y lo complejo. Para eso hay que conocer bastante de derecho. Y en ICA, la verdad que expertos redactando recursos de casación, son todos, ¿ah? Todo el mundo se cree experto redactando un recurso de casación, pero hasta donde yo conozco, son poquísimos. Poquísimos, ¿no? Bueno, la respuesta es esa, señores. La Corte Suprema tiene esa potestad que le da la ley, ¿no? De calificar el recurso. Y si él cree de que no reúne los requisitos, lo declara improcedente, ¿no? Ahora, frente a eso, si usted es un experto en derecho, y usted cree de que la Corte Suprema abusivamente, es decir, ilegalmente, le está rechazando su recurso de casación, entonces le queda a usted una acción de amparo contra esa sentencia, contra esa resolución dictada por la Corte Suprema que le está declarando improcedente su recurso de casación. Pero ahora también tiene que ser un experto, pues. Fundamente usted por qué debe ir al Tribunal Constitucional. No, ¿por qué debe ir a una demanda constitucional como es la demanda de amparo? Esa resolución que ha dictado la Corte Suprema, ¿no? Ese es otro tema también. Ese es otro tema, ¿no? Bien, señores, hemos concluido por hoy. Muchas gracias.
y hasta la próxima semana. Son 6:48 minutos, debería cerrar 6:45, no sé por qué el sistema no se cierra automáticamente. Hasta mañana, doctor. ¿Cuál otra semana? Mañana nos toca clase. Muy bien, señor, muy bien, muy bien. Efectivamente, el día de mañana para hacer nuestra práctica, que va a ser bastante sencilla, señor. Muchas gracias, hasta mañana. Listo, doctor. Nos vemos.